proyecto es la realización de una actividad compleja susceptible de descomponerse en una serie de tareas independientes entre sí en cuanto a su orden de ejecución. En todo proyecto vamos a tener que coordinar tres conceptos fundamentales. Por un lado está el tiempo de ejecución de ese proyecto, por otro lado los recursos que vamos a utilizar para llevarlo a cabo y por último el coste que nos va a suponer su ejecución. A través de la gestión de proyectos podremos manejar gran cantidad de recursos humanos y materiales, ajustándolos a un presupuesto previsto y dentro de los plazos establecidos para conseguir nuestro objetivo. Esto permite la aplicación de este módulo, de esta herramienta, a los campos más diversos y así se utiliza con éxitos en proyectos de ingeniería, modernización de sistemas administrativos, programas de investigación y desarrollo, muy a menudo en proyectos de carácter público, en instalaciones y puestas a punto de ordenadores, modernización de instituciones como pueden ser sanitarias, hospitales, proyectos de investigación, cirugía compleja y demás. Como veis, las ramas de actividad a las que van dirigidas este módulo son muy amplias y la mayoría de vosotros en alguna ocasión probablemente tendréis que haber hecho frente a una actividad como esta. Para llevar a cabo el proyecto es requisito imprescindible definir las fases de su realización, que básicamente consisten en el inicio y planificación de las actividades, de las tareas, así como su duración, en la programación y ejecución de la misma, ir incurriendo los tiempos y los costes realizados en cada uno de los proyectos y comprobar si se ajustan a las previsiones introducidas, en el seguimiento y control de esa ejecución, comparándolos con los datos inicial que hemos introducido en el sistema y tomando las medidas correctivas cuando los hechos difieren de lo previsto más de lo aconsejable. Y por último, el análisis y evaluación de las diferentes previsiones y duraciones reales de las actividades entre el presupuesto y el coste real. Esta fase es crucial debido a los principales inconvenientes en la gestión de proyectos. No son inherentes a las técnicas en sí, sino que provienen de la capacidad y la experiencia de los responsables que han puesto en marcha el mismo. Es por ello que vamos a ir viendo cada una de estas partes y cómo se va a proceder en Gestor a su ejecución. Insisto, el acceso al menú de proyecto lo podéis hacer directamente desde el ERP o podéis acceder al mismo a través de la opción web, en donde nos va a presentar las mismas funciones de menú. En la fase de inicio y asignación de recursos, lo que vamos a hacer es generar una serie de tablas para que se planifique, se controlen y se asignen los recursos haciendo agrupaciones, bien de personal, de tipos de proyectos, de tipos de ingresos y gastos, calendarios a aplicar en cada uno de los lugares donde se está realizando y configuraciones propias para trabajar el módulo. Es quizás la parte inicial antes de crear el proyecto en sí, y son tablas de libre disposición, es decir, no es obligatorio definir y crear todas y cada una de estas tablas, sino que según vuestra empresa, vuestra actividad, iréis ir definiendo unas opciones u otras. Vamos a ir viendo el detalle de cada una de ellas y ver cómo se lleva a cabo esta ejecución. En primer lugar tenemos los responsables del proyecto. En general, la figura del responsable de proyecto es básica para el desarrollo del mismo. El jefe de proyecto es la persona que va a asumir las labores de planificación, organización, control y dirección.
Entre sus funciones se encuentran mantener motivado al equipo de trabajo, tener credibilidad, hacer el papel de comunicador entre las personas que operan dentro y fuera de la organización, asignar a cada departamento los objetivos a cumplir, así como responsabilizar a cada grupo de trabajo de las tareas que se le han asignado y dar confianza al demostrar un control visible. A la hora de dar de alta a estos responsables de proyectos en el sistema es tan sencillo como acudir a la tabla, botón de añadir y marcar su nombre. Esta tabla es de las más sencillas que tiene, porque lo único que hacemos aquí es asignar el nombre y el código, que nos lo va a dar el programa automáticamente, y el nombre del jefe de proyecto, y sobre todo marcar si va a ser ese responsable va a estar activo o inactivo en el caso de que ya deje de operar. Las tablas de departamentos y grupos son tablas también de libre definición que nos van a servir para realizar todas las agrupaciones que deseemos a la hora de estructurar las tareas. Así podemos, si se trata de departamentos en los que de proyectos, en los que van a participar diferentes departamentos, daremos de alta a cada uno de ellos y para luego poder asignar a cada persona en qué departamento se encuentra y cuál es el responsable último. La creación de los mismos, al igual que la de los responsables, simplemente es marcar, poner el nombre del mismo, o en su caso ponerle como inactivo en el caso de que un departamento ya no vaya a ser utilizado. Lógicamente, eliminar una de estas tablas solamente se podrá hacer si no se ha utilizado. La siguiente tabla que tenemos en proyectos son los grupos. Los grupos son grupos de personas que, estando dentro de un mismo departamento, pues a los que vamos a asignar tareas en base a criterios específicos. Y ocurre lo mismo, siempre estas tablas son muy sencillas de definir, simplemente es darles el nombre para trabajar con ellas. La siguiente tabla es la tabla de tipos de ingresos y gastos. Dependiendo del tipo de empresa y actividad, a la hora de elaborar los proyectos y definir el coste de los ingresos y gastos que vamos a tener, estos se pueden realizar en base a tareas previamente definidas de forma genérica por cada proyecto, o bien se pueden hacer las imputaciones de esos costes y gastos por cada una de las personas que participan en el mismo. A nosotros nos da igual cómo queráis trabajar, si queréis trabajar sobre tareas genéricas o queréis hacer simplemente asignación de ingresos y gastos por cada una de las personas que participan en el proyecto. Lo que sí que es cierto es que en el caso de que se quiera trabajar a través de tareas, deben marcarse previamente en el menú de la configuración del propio proyecto. De lo contrario, lo que haremos será asignar los diferentes conceptos que vamos a tener de ingresos y gastos, marcando el precio y la agrupación a la que pertenece, ¿vale? Cada uno de ellos, lo que hacemos es marcar por cada uno de ellos si es un ingreso o es un gasto, la agrupación a la que pertenece y el precio de ese gasto o de ese ingreso que vamos a tener. Se trata con ello de que cuando cada uno de los operarios que participan en el proyecto tenga que incurrir gastos, pues que estén ya definidos esos gastos o esos ingresos, esas tareas en el propio proyecto. Tenemos también una tabla de tipos de documentos. Estos documentos son documentos que vamos a poder ubicar en un fichero determinado, en una opción, en una dirección determinada, para que cuando queramos mandar documentación, esa documentación salga
con todos los datos que nosotros asociemos aquí. Es muy normal cuando se trabaja con proyectos, sobre todo si se trabaja a nivel de administraciones públicas, que cada vez que se envían los datos de un presupuesto, de una facturación, una certificación, nos pidan junto con ese documento de factura o esa certificación de trabajo realizado, pues una serie de documentos, como pueden ser desde los contratos de trabajo de las personas que han participado en los mismos, como el presupuesto original sobre el que se hace la facturación, o cualquier otro tipo de documento que os soliciten. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente definir esos documentos que se van a tener que reenviar cuando generamos facturación con proyectos o con certificaciones. También es necesario, antes de crear un proyecto, definir los calendarios de trabajo que tenemos. Es muy importante, de cara a la asignación de tareas y las horas a realizar, pues marcar esos calendarios de trabajo para saber lo que son las fechas lectivas o activas o no, marcar la hora de inicio de la jornada normal de trabajo, la hora de inicio y la hora de fin, así como las horas de jornadas nocturnas, si se tienen. También en el calendario iremos marcando los días que son fiesta por cada uno de los calendarios. Si se trata de un proyecto en el que van a participar diferentes comunidades autónomas, os crearéis un calendario por cada una de ellas y podéis marcar las fiestas que hay en cada comunidad, en cada uno de los periodos, para saber que está cubierto el trabajo. Y por último, lo que vamos a hacer es incluir en este calendario también, por cada uno de los años en los que estamos trabajando con el módulo, cuántas horas de trabajo tenemos por cada día de la semana. Esta tabla, pues es decir a qué hora, el número de horas que se asignan en cada día en ese calendario. Insisto, podéis tener activos varios calendarios. Si un proyecto se ejecuta y se tiene que llevar a cabo en varias fases y realizándolo en diferentes situaciones geográficas, pues iremos dando por cada uno de ellos, iremos generando ese calendario con las fiestas y con los periodos de trabajo que asignaremos a cada uno de estos periodos. Continuando con las opciones de tablas principales para planificación, tenemos una tabla de configuración. Esta es una tabla un poco más de sistema, más de tipo técnico, en la que vamos a ir marcando pues cómo queremos visualizar las ventanas, si queremos que al abrir esas ventanas los datos sean editables o no sean editables, cuándo queremos incurrir, con qué periodicidad se quieren introducir la inclusión de ingresos y gastos, si se quiere trabajar con tareas de forma genérica en lugar de trabajar directamente con ingresos y gastos. Hay que marcarlo también aquí en esta tabla, donde veis la opción de usar tareas para que la tengan en cuenta, información de cuándo se van a dar los diferentes opciones de cada uno de los proyectos, tanto de los proyectos abiertos como de los proyectos cargables o de los proyectos internos o internos. Si queremos abrir cada una de esas ventanas, no rellene por defecto los datos o que queremos que sean de introducción manual, el periodo, el rango que vamos a tener en comparativa con porcentaje respecto a algunas opciones, como son los informes de desviaciones, el informe de operaciones cargables, o en el caso de que vayamos a trabajar con materiales y queramos utilizar esos materiales de forma genérica, pues marcar que vamos a hacer la introducción de la carga de materiales desde esta configuración. Por último,
Bueno, como veis, el interface es muy sencillo en la generación de estas tablas principales, y por último hay una tabla de plantillas para capítulos y partidas. En el caso de los capítulos y partidas está planteada, y la vamos a ver un poco más adelante, para aquellas empresas, normalmente constructoras, ingenierías, que cuando tienen que presentar los presupuestos o la factura, a la hora de poner el detalle de los mismos, necesitan de desarrollar esa estructura en base a capítulos y partidas del proyecto en sí. Entonces lo que hemos hecho es generar la posibilidad de que os creéis plantillas de modelos específicos, para que cada uno de esos capítulos o cada una de esas partidas podáis ir marcando los materiales que se van a necesitar directamente y que se van a utilizar de gestor. Se trata de que vosotros vais añadiendo se trata de que os creéis una plantilla con cada uno de los capítulos a través de código y nombre. Si el capítulo queréis un desarrollo en cada uno de ellos por partidas, pues vais marcando una segunda subdivisión. Y por último, si ya tenemos generado el capítulo y la partida, pues marcaremos ya lo que son los materiales propiamente dichos que vamos a trabajar. Y estos materiales que veis aquí son ya códigos de artículos que previamente tenéis que tener creados en Gestor, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues por ejemplo, esta es una plantilla para obra privada. Se trata de una demolición y conlleva la demolición de paredes, de fontanería, y además he añadido un artículo. C002 es la demolición de paredes. Ese código es un código de artículo que previamente hemos definido en Gestor como demolición de instalación de fontanería. Se trata de un artículo con una característica especial, y es que le vais a tener que crear como un artículo tipo kit. Un artículo tipo kit en el que vais a decir los componentes que tiene el mismo. Esto es importante, y es importante porque si no definimos estos artículos con el desglose que tienen, pues lógicamente tendríais que ir introduciendo por cada uno de los materiales que se han utilizado en el proyecto toda su referencia, su descripción y demás. Además, este desglose podemos marcar que se imprima en los componentes como si fuera un artículo de kit normal cuando emitimos la factura, pero para las certificaciones, y como queremos que nos haga el cálculo de la venta en base a las tarifas aplicadas. Si queremos que nos lo haga sobre una tarifa general o una tarifa particular que tengamos ya definida, ¿de acuerdo? Insisto, muy importante, aunque veremos luego con más detalle en las certificaciones cómo se generan los capítulos, las partidas y el desglose de cada artículo, que recordéis que estamos trabajando con Gestor como RP, y como tal tenemos integrada toda la información, de manera que todos los clientes a los que se les va a asignar un proyecto tendrán que estar dados de alta previamente en Gestor dentro de las fichas de cliente, con todas sus características, sus datos comerciales, el IVA que se le va a aplicar, la forma de pago imputada y demás. Tienen también que estar dados de alta los proveedores a los que vamos a hacer compra de mercancía material que vamos a utilizar luego en la ejecución del proyecto. Como tal, tendremos que darles de alta con el desarrollo de todas las carpetas. Y de la misma manera, todos los artículos y servicios que vayamos a facturar en cada uno de esos proyectos tendrán que estar dados de alta también en Gestor. Estos artículos, cuando son artículos tangibles, dado que hay muchos que se componen de diferentes procesos,
tenemos que generarlos de dos formas. Aquellos que se componen de diferentes fases de procesos los crearemos como artículos tipo kit, y en ellos lo que hacemos es les damos una descripción, le daremos una tarifa como tal, y vamos a decir que para hacer, pues como en el ejemplo, un desmontaje de una instalación eléctrica, utilizaremos maquinaria de la que ya tenemos dada de alta, utilizaremos mano también de obra o cualquier otro tipo de artículo. Irene quiere hacer una pregunta. Irene, por favor, cuando quieras. Irene, por el chat nos la puedes plantear. Muy bien. La descripción del artículo no puede ser mayor. En las descripciones de construcción son muy grandes. Bueno, lógicamente sí. Lo que pasa que también ten en cuenta de cómo estamos hablando. Luego, cuando veamos ya el ejemplo específico de hacer una factura con capítulos y partidas, entenderás por qué. Os he dicho que es necesario que cada uno de los artículos estén dados de alta en Gestor con sus características. Sabéis que dentro de las fichas de artículo contamos con diferentes tipos de descripciones. Por un lado tenemos la descripción normal, que es la que se utiliza en todos los documentos de DIN A4 para presupuestos, pedidos, albaranes o facturas. Recordad que este campo de descripción tiene 45 dígitos y es el que más se suele utilizar en los documentos de albaranes, facturas, presupuestos, porque normalmente lo que ponemos en esos documentos es campo referencia, descripción, precios, descuentos si lo hay, total. Y claro, en un DIN A4 que nos entre todos esos campos no puede ser. Tenemos también opciones de descripción abreviada en el caso de que alguno de vosotros trabajéis con el módulo de TPV y utilicéis impresoras de ticket. Pero hay otros dos tipos de campo de descripción. Por un lado está la descripción extendida. Este tipo de descripciones es para que, aunque el artículo, cuando vosotros lo introducís en el documento de factura, lo que visualizamos en pantalla es simplemente la referencia y la descripción, os permite introducir un detalle de las características manualmente por cada una de las referencias que luego podrá ser impreso. O bien podremos utilizar lo que es el campo de descripción ampliada. Este campo de descripción ampliada viene a tener unos 250 dígitos, me parece que llega a contemplar, y está bien por un lado cuando tenéis que introducir artículos que son que llevan mucho detalle, muchas características, pero claro, esto nos obliga de cara al diseño de documento que si un artículo, que todas las referencias tienen que ocupar el mismo espacio en el diseño de la plantilla, del documento de presupuesto, pedido, albarán o factura, con lo cual una referencia puede contener 4 o 5 o 6, hasta 6 líneas de espacios respecto a la otra, con los cuales quedarían ahí unos espacios como un poco extraños. No obstante, os recuerdo que con independencia de ello, lo veremos luego también, cuando nosotros elaboramos un documento, podemos en todo momento utilizar las líneas de texto manual en las que vamos a ir poniendo, podemos añadir cualquier texto de línea manual relacionado con esas líneas, y que esto nos va a aparecer igualmente, ¿de acuerdo? Luego veremos, cuando hagamos la asignación de los capítulos y las partidas, cómo con estos capítulos y partidas, como están compuestos en plantilla, esta introducción de datos que tú planteas, Irene, que es verdad que en construcción sobre todo hay que hacer un detalle de cada una de esas partidas con todos los elementos que intervienen, pues va a ser mucho más rápida y más sencilla. ¿Por qué? Pues bueno, fijaros, cada vez que hagáis un documento, el programa os va a preguntar a qué proyecto queréis asociarlo, y también os preguntará el capítulo y la partida
que queréis que aparezca en el mismo, con lo cual, como la plantilla ya está hecha, lo que nos va a hacer es poner lo que hay en la plantilla. Pero insisto que lo veremos luego con un ejemplo real desde la opción de certificaciones y plantillas dentro de la facturación de estas certificaciones. Bueno, continuamos pues con las opciones de proyectos, y hasta ahora hemos visto lo que es la asignación de recursos al proyecto, es decir, la definición de todas aquellas tablas que podemos o no utilizar para llevar a cabo un proyecto. Una vez que tenéis estas configuraciones planteadas, es el momento de entrar a la planificación propiamente dicha. La planificación que consiste en definir e identificar todos los componentes y todas las partes que van a intervenir en ese proyecto, los recursos con los que vamos a contar, la duración del mismo, y ese proceso lo hacemos también desde el menú de proyecto en la opción de creación de proyectos. Cuando entráis en este menú, fijaros, nos aparece una ventana en la que visualizamos todos los proyectos que tenemos dados de alta hasta la fecha, y que en este momento podemos o bien consultar alguno de los que ya están creados, o bien a través del botón de añadir generar un proyecto nuevo y asignarle los recursos que previamente hemos ido generando. En el caso de que queráis consultar, pues el programa os pregunta. Cuando vamos a crear un proyecto nuevo, nos abre esta ventana en la que en primer lugar nos pregunta el nombre del cliente. A través de los botones de búsqueda vais a visualizar todos los clientes que tenéis dados de alta en vuestra aplicación. Seleccionaremos aquel al que queramos aplicar el proyecto, y a continuación el programa nos pide código. El código le podéis poner vosotros manualmente si lleváis una numeración propia, o bien podéis dar al botón de siguiente código para que el programa de forma automática asigne el número de proyecto que corresponde en base al último introducido. El siguiente dato nos va a preguntar si el proyecto es cerrado, cargable o interno. Estos conceptos son una serie de marcas que vamos a utilizar para nosotros saber cómo se van a hacer las imputaciones en cada uno de los proyectos. Lógicamente, cuando nosotros marquemos un proyecto como cerrado es porque ya hemos terminado su ejecución, entonces no queremos que ningún usuario de los que pueda acceder a ella haga nuevas imputaciones, bien en horas o bien en cualquier tipo de gasto o ingreso en el que pueda incurrir. Para ello simplemente marcamos el check de cerrado. El proyecto es con el concepto de cargable. Lo que hacemos es indicar si las horas de trabajo, todas las horas de trabajo que vamos a definir para llevar a cabo este proyecto son totalmente imputables, o existen un margen de horas que no se cargarán en el proyecto. Pues, por ejemplo, las vacaciones de los operarios que participan, procesos de enfermedad, los días de enfermedad que han tenido, son horas que realmente cada uno de los trabajadores como tal lo tiene, pero que a lo mejor no queremos que se incurran en el proyecto porque no han sido realmente utilizadas. Y por último, enfocado sobre todo ya a empresas que tienen estructuras y desarrollos de proyectos propios, marcar si el proyecto es interno o no. En este caso se trata de distinguir si es un proyecto que estamos desarrollando para una empresa y que como tal se va a facturar, o es un desarrollo interno que estamos generando para nuestra propia actividad. Una vez marcados estos datos identificativos, aparecen los datos de contactos, y estos datos de contacto son datos para que podamos consultar. Normalmente cuando damos de alta
Cuando se generan proyectos, pues son muchas las personas que pueden participar en los mismos. Vamos a ver luego cómo vamos a poder marcar en cada proyecto quiénes sus responsables, qué departamentos de los que previamente hemos creado intervienen en el mismo, qué tipo de proyecto es. Todo esto, lógicamente, en base a las tablas que hemos visto siempre. Sin embargo, hay veces que necesitamos contactos de persona con independencia del responsable del proyecto para poder acudir de manera rápida en la ficha del proyecto. Pues sería este contacto que visualicemos aquí el que vamos a ver. Como os decía, vamos a marcar quién es el responsable del proyecto que estamos creando. Dentro de, si desplegamos la tabla de responsables, como previamente los hemos dado de alta, seleccionaremos cada uno de ellos. También vamos a marcar de qué departamento de los que tenemos definidos en nuestra estructura es el que se va a trabajar. El tipo de proyecto es otra de las tablas que previamente habremos definido, si es una obra pública, si es privada, si son grandes cuentas, y sobre todo el calendario de trabajo. El calendario de trabajo a aplicar para hacer una planificación correcta. La siguiente carpeta nos solicitan, vamos a coger uno de los proyectos que ya está dado de alta para que así lo veáis con datos. Una vez dados estos datos identificativos, la siguiente carpeta nos solicita las fechas previstas y las fechas reales de ejecución del proyecto. Este es un dato fundamental para visualizar luego las desviaciones que se van produciendo. Las fechas previstas son cuando realmente se ha pactado que el proyecto va a comenzar, y las fechas reales son cuando el proyecto se empieza a ejecutar. El margen de retraso que pueda haber nos lo va a ir calculando el programa de forma automática, tanto para el comienzo del mismo como para su finalización, informándonos también de los días que tenemos. Hay una carpeta de varios en la que vamos a poder asociar el comercial o el agente que tenemos dado de alta en nuestro sistema en Gestor, y que si tiene definida algún tipo de comisión, pues aplicará luego cuando se hagan las facturaciones. Estos comerciales son las fichas de los agentes comerciales que tenéis en el menú de fichero. Igualmente podremos marcar las formas de pago de las que tenéis creadas en Gestor. Recordad siempre que estamos hablando de nuestro ERP, y como tal la información aparece toda almacenada en la misma base de datos. Y por último, si trabajáis con analítica de cara a contabilidad, dado que el módulo de proyecto llega hasta la fase de facturación, el volcar esos datos de facturación con el proyecto asociado a los datos analíticos, pues lo podremos hacer a través de este menú. Tipos de facturación a origen o facturación parcial. Bueno, como hemos hablado y como algunos de vosotros sabéis, cuando sobre todo empresas constructoras y de ingenierías, en este tipo de empresas es obligatorio hacer facturación en base a certificaciones, y ese tipo de facturación puede ser a origen o puede ser parcial. La facturación a origen significa que el importe de las certificaciones anteriores será restado de la certificación última que se está facturando, mientras que la facturación parcial es individual en cuanto al proyecto, o sea, se va haciendo en cada momento que se desea esa factura, y solo tienen en cuenta los importes certificados como tal, sí que tenga que estar restando del importe total de la certificación, de las certificaciones anteriores. Igualmente podremos ir marcando el tipo de impresión que vamos a querer hacer, si va a ser detallada por líneas o agrupada por capítulos y partidas. Ahí va a depender un poco de vuestro tipo de plantillas y de los desgloses que hagáis en cuanto a capítulos, partidas o líneas. Igualmente sabéis que en este tipo de facturación en muchas ocasiones es obligatorio hacer una retención a cuenta,
en cuanto a que se preparan unas cantidades que no se abonarán hasta que el proyecto esté totalmente ejecutado. Entonces, el cálculo de esa retención no es una retención como solemos hablar normalmente de gestor aplicada sobre profesionales con el IRPF, sino es una retención de dinero a cuenta hasta el momento en que se ejecute realmente todo el trabajo. Ese porcentaje de retención se podrá calcular sobre la base imponible o sobre la base imponible más el IVA y las condiciones de cobro de cara a la determinación del día de pago de cada una de las facturas que se van generando, si es desde la fecha de la factura o desde la fecha prevista en la finalización que se generó en el presupuesto. Por último, de cara a la facturación de incurridos, marcar si es por administración o si es una facturación pactada o por hitos. La siguiente carpeta del proyecto es la de autorizaciones. Esta carpeta equivale a la gestión de autorizaciones que tenemos en el módulo de compras. De lo que se trata es de que no se pueda realizar ningún proceso de facturación dentro del módulo de proyecto mientras no se haya autorizado previamente por las personas que imputemos en cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues hombre, pensad que este tipo de obras suelen ser obras que están muy medidas, en la que están muy determinados los tiempos de ejecución, el coste que va a tener y demás. Entonces, antes de lanzar una factura es necesario revisar que esa factura contiene todos los datos correctamente que están previstos en ese periodo de liquidación, y eso lo tendría que hacer o el responsable de departamento o el responsable del proyecto o las personas autorizadas que marquemos. Tenemos también una carpeta de tareas, y la carpeta de tareas lo que hacemos es agrupar los diferentes trabajos que se van a hacer para la ejecución del proyecto, determinando cuándo tenemos previstos que se van a iniciar y cuándo se prevé que se van a terminar con el número de horas. Esto es importante para luego ver las previsiones que tenemos definidas y poder ir viendo en cada momento cómo se van ejecutando o no. Por lo demás, hay una carpeta de historial en la que simplemente pues vamos anotando cualquier tipo de incidencia que se vaya produciendo durante la ejecución del proyecto. Hay una carpeta de documentación donde marcamos, ¿os acordáis que os hablábamos antes de las tablas de documentos? Y yo os decía, en muchas ocasiones es obligatorio que cuando se emite una factura se adjunte a esa factura una serie de documentación obligatoria. Bueno, pues aquí lo que hacemos es esos documentos que ya hemos dicho que son obligatorios, donde se encuentran. Si se quieren añadir materiales manualmente al proyecto, porque no son materiales que tenéis definido en Gestor, o también los tipos de documentos que se van a enviar y en qué momento. Esto es importante, el momento en que se envía, si es en la primera factura, es cada vez que se envía una factura, o es al terminar el proyecto en la última factura. Pues una vez rellenadas cada una de estas carpetas con los datos del proyecto, podremos en cualquier momento consultar a través de este menú todos los datos relacionados con los ingresos y los gastos y costes definidos en el proyecto, de manera que podremos ver en cada periodo, pues aquí por ejemplo estamos viendo ingresos producidos en cada uno de los meses y si ya están facturados o pendientes de facturar. Para visualizar estas ventanas que veis aquí de ingresos, gastos incurridos, son ventanas que se van actualizando de forma automática a medida que se le va alimentando los datos, ¿no? Nosotros desde aquí solamente visualizamos, pero no editamos
en ningún momento, sino lo que vamos a ver son en cada caso los costes previstos, si se ha facturado, si no se ha facturado, qué tipo de gasto y demás. Y todo ello lo iremos haciendo desde la opción de incurridos que vais a ir viendo, que vamos a ir viendo todo. Bueno, hemos visto cómo dar de alta un proyecto para empezar ya a trabajar en él. Hemos visto que cuando damos de alta el proyecto se nos habilitan una serie de carpetas en las que tenemos que ir informando, pues bueno, de las fechas, de cómo va a ser la facturación, de cuáles son las tareas que hay que realizar, qué es la documentación que se tiene que asignar al proyecto y demás. Una vez que ya tenemos nuestro proyecto abierto, el siguiente paso es empezar a trabajar, y empezar a trabajar significa empezar a hacer que hagamos los diferentes documentos de tareas que hemos participado. Claro, esas tareas se van realizando y las personas que las realizan serán las que nos tengan que informar de en qué proyecto han estado, qué tarea ha sido la que han realizado, cuánto tiempo, cuántas horas han dedicado, si han incurrido en algún tipo de gasto, para que podamos en todo momento saber cómo está el desarrollo del proyecto. Para ello es necesario que una vez creado el proyecto definamos tanto el personal como las tarifas que vamos a aplicar en la ejecución del proyecto. De cara al personal, lo que hacemos es lo siguiente: simplemente vendremos y le asignaremos un usuario y una contraseña con el nombre que va a tener. Las iniciales, esto viene bien de las iniciales porque luego el módulo de proyectos se integra con el módulo de planificación de cara a generar los calendarios de trabajo con cada una de las tareas que tienen que hacer las personas que elaboran los presupuestos y los datos identificativos como tal del mismo. Fijaros que aparte de esto, cuando damos de alta al personal, ya vamos a decir esta persona de qué departamento procede, en ese departamento en qué grupo está y qué calendario de trabajo tiene en cada momento, ¿vale? El siguiente paso sería decir esta persona, de todos los proyectos que tenemos abiertos, en cuál va a trabajar. Yo ahora mismo le tengo incluido en todos los proyectos, porque este operario puede participar en todos y cada uno de ellos, menos en un proyecto que tengo abierto, que es el de un proyecto interno de este software, y que aquí no, ese operario no participa para nada, con lo cual aquí no entra. Si no, pues simplemente es ir marcando cada uno de esos proyectos, como os digo, donde se encuentran. Vamos a definir también el calendario de trabajo que se le aplica y las tarifas. En cuanto a las tarifas, es una tabla que previamente tiene que estar creada, la veremos ahora también, en la que decimos cuándo empieza qué calendario tiene en cada ejercicio, el calendario se aplica, cuántas son las horas de trabajo y qué coste tiene cada una de sus horas, tanto la hora normal como la hora extra, festivos, nocturnos o cualquier otro que queráis definir. También le podemos marcar los objetivos cargables, realizables en cada uno de los periodos, y a partir de aquí podremos ver de esa persona en qué proyectos ha participado, cuáles de ellos son cargables y qué gastos nos ha ido marcando en cada momento. Si nosotros seleccionamos directamente el proyecto con el que estamos trabajando, podremos incluso acceder a la ficha del proyecto propiamente dicha que hemos visto antes, que hemos hecho antes. En cuanto a las tarifas, el coste de hora de este personal es otra de las tablas que tenemos que generar a la hora de empezar a trabajar en los proyectos. Hemos visto que una vez definidas las tablas generales de recursos que se van a utilizar,
El paso siguiente es crear el proyecto y a continuación dar de alta al personal que hay en ese proyecto y definir las tarifas de trabajo que vamos a tener. Tarifas de trabajo para cada uno de los ejercicios. Cuando vosotros dais de alta una tarifa, os pregunta el año y nos pregunta cuántas horas se van a trabajar, cuál es el coste normal de una hora, cuál es su coste en el caso de festivos nocturnos o cualquier otro tipo de coste que se pueda asociar. Y quiénes son las personas de las que ya hemos dado de alta que van a usar esta tarifa de horas. ¿Para qué? Para que cuando estas personas incurran sus horas en el proyecto, nosotros sepamos cuál es el coste por persona y podamos valorar y luego facturar. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos pasado la segunda fase del proyecto, que es la ejecución del mismo. Hemos visto que primero está la planificación y la segunda parte es la creación del proyecto y su asignación de personal como tal. La tercera fase ya sería la ejecución, es decir, cómo se incurren en horas y en gastos o ingresos en cada uno de los proyectos por parte del personal asignado. Para ello pueden hacerlo bien desde este menú o, insisto, normalmente las personas que trabajan en proyectos no suelen estar en el centro de trabajo, sino que están en el sitio donde se está realizando la obra, y para poder conectarse a introducir estos incurridos pueden acceder directamente a través de un dispositivo web al propio módulo y desde aquí incurrir directamente en cada uno de los proyectos en los que participa por cada una de las tareas y con los ingresos o gastos que tenga. Insisto, podemos hacerlo desde ese acceso web o podemos venir por la opción de menú a incurrir. Cuando entramos en el menú de incurrir, lo primero que me va a preguntar es el mes en el que quiero incurrir. Pues vamos a poner que es el mes actual. No tengo ningún incurrido todavía en este mes asociado al proyecto de un cliente. Seleccionamos el personal y a continuación me pregunta qué quiere incurrir, horas o gastos. Vamos a empezar con las horas. En el caso de las horas, el programa me abre todas las ventanas y me muestra los proyectos que yo ya tengo asignado a este operario. De todos estos proyectos seleccionaríamos el proyecto actual en el que quiero trabajar. A ver, este no, vamos a coger un operario, este no está aquí en el proyecto que tengo definido. Este es nuestro proyecto actual, la empresa es Montajes Gaspar González y el proyecto es Nuevo Residencial Los Lares. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hago es asignar en este proyecto. A continuación digo qué tareas de las que ya hemos marcado quiero asignar y cuántas horas por los días del mes. Estamos en el mes de junio, me muestra un calendario de este mes con todos los días. Si hubiera alguno festivo, porque lo hemos marcado previamente, nos aparecería en rojo para que no se pudieran imputar horas a ese día, y a continuación imputaremos las horas en las que este operario ha trabajado en este proyecto. Aquí vamos a poner 4 y seguiríamos así, pues por cada día de la semana, el número de horas que está trabajando. Fijaros que ha habido 2 días en los que he puesto 4 horas en vez de 8. Pues ¿por qué? Pues porque dado que este operario está trabajando en varios proyectos, voy a hacerle asignación de horas a otro proyecto diferente. En este caso, remodelación de consultas, un proyecto diferente para un cliente diferente, y marcaremos las horas que ha ido utilizando en ese proyecto. ¿Vale?
Estos son horas incurridas en el proyecto, horas de trabajo, horas cuyo coste ya hemos definido previamente en la tarifa. A continuación vamos a marcar los gastos que ha tenido en este desarrollo y hacemos lo mismo, esta misma operación. Me muestra todos los proyectos en los que participa este operario, seleccionamos el proyecto concreto y podemos ir haciendo la imputación día a día o podemos marcar al final de mes cómo se encuentra. Entonces, importe, vamos a ponerle, perdón, no hemos especificado el tipo de gasto. El tipo de gasto también lo habíamos visto antes, si os acordáis, yo os decía previamente, definimos qué ingresos, qué gastos vamos a tener y ahora ya podemos ir asociando pues los gastos que vamos teniendo en cada uno de los proyectos en los que estamos participando. Pues por ejemplo aquí le vamos a poner que tuvo y así sucesivamente, de manera que al incurrir estas horas en este momento nosotros podemos ver en todo momento cuántas horas lleva en cada proyecto en los que ha trabajado, qué gastos ha tenido y el importe total por cada uno de esos gastos. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto cómo incurrir gastos u horas directamente desde la ventana de incurrir, o si venimos directamente a gastos nos abre la misma ventana, pero aquí podemos marcar ya las horas. Buscamos a nuestro cliente, seleccionamos nuestro proyecto de los muchos que puede tener, buscamos periodos de trabajo y podemos incluir los gastos previstos a un periodo determinado. Aceptar. Aquí este no lo hemos hecho. Le decimos que sí. Y por último podremos hacer también previsiones por cada uno de los proyectos de nuestros clientes a una fecha determinada con el mismo fin. Cuando veamos las desviaciones que se van produciendo, pues poder ver cómo se han producido con respecto a lo que nosotros hemos ido marcando previamente en este menú. Una vez que ya lo tenemos, el cuadro de incurridos me va a mostrar por cada uno de los operarios. Podemos previamente seleccionar por departamento, por mes o por años cada uno de esos operarios, las horas que tiene que realizar según el calendario previsto, las horas que lleva realizadas en el periodo y la diferencia en cuanto a esas horas previstas. Y esto lógicamente lo vamos a ir pudiendo ver en cada uno de los periodos correspondientes. Aquí en abril, quiero recordar, pues también ha habido imputación ya de horas realizadas a un proyecto determinado en cada mes. Fijaros que en cada mes cuenta los días laborables activos con el número de horas calculado para cada día y sobre ello nos va generando estas diferencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, con esto
lo que estamos haciendo es que, con independencia del número de personas que trabajen en el proyecto, nosotros podemos tener información en tiempo real de cuántos proyectos tenemos abiertos, en qué situación se encuentran, las personas que en él participan, las horas que llevan imputadas en cada uno de ellos y los gastos que estamos realizando sobre los mismos. Ojo, estamos hablando de gastos, pero ¿qué ocurre? Que en el proyecto, para generar el proyecto, también tenemos una serie de costes que es relacionados con la compra de material, y también vamos a tener una serie de ingresos relacionados con los diferentes procesos de facturación que se van generando. Y ¿cómo relacionamos esas compras, esos gastos, para poder ver luego por cada uno de los proyectos el estado en que se encuentra y lo que llevamos hasta la fecha generado? Pues vamos a ver. Lógicamente hay un menú de informes que me va a ir mostrando en todo momento por cada uno de los clientes seleccionados a las fechas que le vayamos diciendo, cuánto llevamos realizado, qué margen nos va dejando ese proyecto y en qué situación se encuentra en cada momento. Vamos a ir a nuestro proyecto residencial Los Lares, donde ya tenemos imputados una serie de ingresos, se han generado también un total de gastos, hay un presupuesto previo definido, y cada vez que vamos a facturar irá mostrando el ingreso, y cada vez que hagamos compras para este proyecto me tienen que aparecer reflejadas en este menú. ¿Y cómo vamos a ver esta información? Pues muy sencillo, como siempre os digo, estamos hablando de un módulo dentro de nuestro ERP, dentro de Gestor, y desde el propio ERP vamos a hacer los procesos normales de compras y de ventas como si fuera una compra o una venta más que hacemos en el periodo determinado. En ese sentido, tanto cuando hacéis las compras como cuando hacéis las ventas, podemos en todo momento marcar para quién es esa compra, para qué proyecto es esa compra y cómo queremos hacer la imputación de esa compra. Y esas imputaciones se pueden realizar de dos formas diferentes. Si os acordáis al principio, cuando os hablaba de las preferencias, os decía que son importantes las preferencias de empresa del proyecto, porque desde aquí es desde donde vamos a decir cómo queremos introducir los datos de imputación en los documentos de compra y venta asociados al proyecto. Si lo queremos hacer de manera genérica, es decir, yo cada vez que hago una factura de venta, un presupuesto, un pedido, si pasáis por todos esos procesos, el programa me va a preguntar a qué proyecto pertenece, y yo le puedo decir pertenece todo a un mismo proyecto, toda la relación de detalles de facturación, o cada línea que facture pertenece a un proyecto diferente. Mirad, en el ejemplo lo hemos hecho para que veáis la diferencia de estas imputaciones. He puesto la preferencia marcada en que la introducción de los ingresos, en el caso de facturación de venta, va a ser por documento genérico, es decir, cada vez que hagamos una factura yo voy a decir a qué proyecto que pertenece, pero en el caso de las compras, pues yo cuando hago una compra puedo hacer compras para diferentes proyectos que tengo abierto. Entonces lo que voy a hacer es que por cada línea de producto voy a marcar a qué proyecto pertenece. La propuesta que os da el programa siempre es o por documento genérico en cabecera o línea a línea ir marcando esa imputación. Entonces, como os digo, cuando vosotros hacéis una compra, venimos a compras, seleccionamos un proveedor de los que tenéis dados de alta en el sistema,
indicamos como siempre el número de factura, el número de albarán, las fechas y el artículo o los artículos que vayamos a asignar, la cantidad, el precio, perdón, que me he pasado un poco, nada, 500 está bien, el precio. Y fijaros, en cuanto he pasado la línea y el cursor se ha posicionado en la línea siguiente, ya me pregunta a qué proyecto pertenece la compra de esta máquina. Si yo consulto aquí F2, con F2 aparecen todos los proyectos que tengo abiertos y en este momento es cuando hago la imputación. Podría seguir haciendo compra de más material y por cada uno de estos materiales vamos diciendo a qué proyecto pertenece, de manera que no es obligatorio imputar toda, hacer una factura de compra, un albarán o un pedido de compra para un proyecto concreto, sino que podremos ir marcando diferentes proyectos. Cuando todo es correcto le damos a aceptar y a continuación salimos y nuestra factura queda en el diario de facturación como siempre con el detalle que hayamos marcado. A ver, hay una pregunta de Irene, vamos a ver qué nos pregunta. Irene dice, hasta el momento en el que realizas la factura no te lo marca en ingresos o gastos o con el albarán ya lo registra. Ya ha dicho Irene que lo hace en todo momento, incluso desde si haces un pedido previo pues también te lo va a preguntar. Si nos venimos aquí, número de pedido, introducimos una referencia. En el informe, lógicamente en el informe no, en el informe hasta que no hayas hecho la factura no te lo va a mostrar. Pero la imputación del ingreso o el gasto en el momento en el que haces la compra te lo va haciendo, sea un documento de presupuesto, de pedido, de albarán o de factura. La visualización en el módulo del proyecto de esa compra solamente la verás cuando lo hayas facturado. Bueno, hemos hecho la factura de compra y a continuación os voy a mostrar cómo se hace una factura de ventas. Insisto en los procesos, estamos en Gestor y como tal podemos partir de un presupuesto previo, convertir el presupuesto en pedido, el pedido en albarán y el albarán en factura, hacer factura directa, hacer albarán o factura, como vosotros queráis trabajar. Lo que sí que es importante es que tengáis en cuenta que cada vez que vayáis a hacer un documento de uno de estos documentos y pongáis el código del cliente, el programa nos va a preguntar para que lo diré, de qué proyecto a qué proyecto corresponde dentro de los que tiene definido en ese momento, ¿vale? Y es importante esto porque si de lo contrario no podríamos hacer esas asignaciones. ¿Qué ocurre? Como yo tengo marcado en el caso de la venta que la imputación es por documento, si yo ahora introduzco una nueva referencia, esa referencia va a ser para el mismo proyecto, no como en el caso de las compras en el que tengo que las preferencias marcadas, que la imputación va a ser línea a línea y cada vez que introducimos una referencia tenemos que ir asignando el proyecto al que pertenece esa compra que hemos realizado. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Rosy, Pablo, Irene. Pues continuamos. Hemos visto cómo asociamos los documentos de compra y venta al proyecto y cómo esa asociación nos va a permitir luego visualizar a través de los diferentes informes el resultado del proyecto en cada momento, viendo la compra y las compras, las ventas y los gastos que se han ido produciendo. Vamos a incluir presupuesto. Bueno, pues fijaros,
Yo ahora mismo ya tengo aquí, en este momento, para este cliente tengo 2 proyectos abiertos. En el que estoy imputando es en el segundo, en el de Residencial Los Lares, en el que ya llevo estas ventas realizadas, estas compras imputadas. Este es el total que me está dando, y sobre el presupuesto que teníamos previsto, pues esta es la desviación que llevamos hasta la fecha. Lógicamente, todo este tipo de informe lo puedo ver mucho más detallado según quiera visualizar el control de costes, los gastos incurridos en cada departamento, en cada momento. Pues vamos a decirle que queremos buscar aquí de Residencial Los Lares. Y es de nuestro proyecto con los materiales utilizados hasta la fecha y coste que llevamos y los datos de facturación hasta la fecha. Hay mucho tipo de informes según el detalle que queráis visualizar. Hemos visto vamos a ver un informe de incurridos, por ejemplo, en el cual vamos a marcar el cliente 06 y vamos a decirle que nos muestre desde enero. A ver, un momentito, si quiere. Informes de incurridos. Aquí vemos las horas que llevamos incurridos y si entramos en el detalle accedemos a el proyecto completo con las diferentes carpetas que habíamos generado y todos los datos que se han introducido. Bien, hasta ahora hemos visto cómo se genera el proyecto, cómo incurrimos los gastos y vemos las previsiones y cómo podemos poder obtener informes de toda la ejecución del proyecto con todo lo que se ha ido realizando por parte de cada una de las personas que participan en el mismo. En este sentido, pues por ejemplo, que es el informe de proyectos cargables, lo que estamos viendo es de las personas que participan en los proyectos, cuánto llevan y en base a cumplimiento sobre los diferentes proyectos que tienen asignados en cada momento. La consulta de cada uno de ellos es como siempre, simplemente os posicionáis, aquí vemos cada uno de esos proyectos, las tarifas de coste que nos están mostrando, los objetivos que se les han asignado y el total de horas que llevan en cada uno de esos proyectos. Los informes que vais a tener en proyectos veremos luego que son siempre exportables a Excel. En todo momento vamos a poder visualizar esa información y listarla para que el programa me lo abra en Excel de forma automática y pueda ser editable todo momento en el que yo quiera, viendo cada una de las actuaciones que se han ido realizando. ¿De acuerdo?
Y esto en cuanto a datos normales de generación de ingresos y gastos asignados al proyecto a través de los documentos de compras y ventas y la imputación de horas y gastos a través de incurridos. Y vamos a ver ahora una de las partes más técnicas del módulo, que son las certificaciones. En el caso de las certificaciones, sabemos que pues en muchas empresas es obligatorio toda la información que preparamos para proyecto, pues es una información que son documentos que contienen mucha información, y claro, esa información de cara a la presentación hay que estructurarla en diferentes apartados. Si además se quiere detallar el contenido de cada una de esas agrupaciones con las referencias específicas de Gestor, nos encontraríamos con que la realización del documento de factura, pues lo que tú decías antes, Irene, que es que si yo tengo que hacer un presupuesto, un pedido, un albarán o una factura desde este menú con todas las especificaciones que nos solicitan en los proyectos, podemos tardar mucho. Pues para abreviar esta tarea en Gestor, lo que se han hecho ha sido, en primer lugar, crear referencias tipo kit para agrupar los componentes que van a intervenir en el precio de coste de los materiales utilizados en el proyecto. Y por otro lado, se van a poder generar plantillas de capítulos y partidas para la confección de presupuestos de certificaciones en una estructura de hasta 3 niveles. ¿De acuerdo? Esta estructura la podéis ver aquí a través de las plantillas tipo, en las que, como os digo, pues os vais marcando por cada una de las plantillas que más o menos utilizáis siempre cuáles son los capítulos que la componen. Pues por ejemplo, aquí podríamos añadir un tercer capítulo de fontanería, y una vez que hemos creado el capítulo le podemos asignar una nueva partida, pues la 06 y material extraíble. Y una vez que ya hemos generado esa partida, podemos asociar las referencias que tenemos en Gestor, que estas referencias pueden ser referencias de artículos que se descomponen en otras varias partidas o cualquier otro tipo de referencia. Como veis, es ir asignando directamente cada uno de los capítulos, cada una de las partidas y las referencias a generar. Una vez que la plantilla queda creada, se almacena con un código, con un nombre. Esta es la que acabamos de generar. Aquí veo el detalle de las partidas, y lo que tenéis luego es la opción de poderos copiar plantillas. Pues resulta que hay una plantilla estándar, que es la de construcción general, en la que entran todo tipo de capítulos, hasta 20, y hay otras que solamente tienen 3 o 4 capítulos. Pues el poder iros copiando y eliminando de una a otra todos los que necesitéis. Bien, una vez que ya las tenéis generadas por aquí, si lo que tenemos que hacer es realizar facturas con certificaciones, vendremos al proyecto y lo primero que vamos a hacer es generar un presupuesto. Es obligatorio que este presupuesto se genere desde este menú de certificaciones, y este presupuesto no es el presupuesto que hacemos en la gestión comercial normal, que hemos visto aquí en opciones de presupuestos a cliente. ¿De acuerdo? No es este presupuesto. El presupuesto para certificaciones es un presupuesto al que se le da de alta en la carpeta de certificaciones previamente, y que lo que hacemos con él es marcar cada una de las partidas que se van a generar. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues
nosotros lo que tratamos aquí es de que cuando vamos a coger a nuestro cliente, le vamos a hacer un segundo presupuesto, lo asociamos a un proyecto determinado y le podemos marcar su número de documento. La situación que va a generar es interna y a continuación le damos al botón de recepcionar plantillas. Como las plantillas ya las tenemos generadas, si nosotros buscamos ahora, pues vemos aquí cada una de nuestras plantillas. Y ahora vamos a ir marcando si queremos todos los capítulos y todas las partidas. Si es así, le decimos que añadir y volver al presupuesto. Y aquí tenemos todas y cada una de los componentes que tenemos en estas plantillas. Como veis, son muchos detalles de todas las líneas que contiene el presupuesto que acabamos de introducir. Lógicamente se pueden añadir o insertar capítulos a una fila o nuevas partidas o subir, bajar línea. En esto, los que tenéis experiencia generando este tipo de documentos, sabéis pues que suelen ser documentos que tienen muchas líneas y que tenemos que ir añadiendo, quitando según corresponda. Si todo es correcto, grabáis el documento, tenéis la opción también de introducir cualquier tipo de observación para imprimir. Podemos visualizar el detalle de los componentes que componen cada una de esas líneas, o a través de aquí ver los detalles por cada uno de los niveles en capítulos, en partidas o artículos concretos y detalle completo. ¿De acuerdo? Si todo es correcto, le damos a grabar y ya está nuestro presupuesto creado. Una vez que tenéis el presupuesto creado, de cara a la generación de la certificación, lo que tenemos que hacer es seleccionamos nuestro cliente, seleccionamos nuestro proyecto y buscamos el presupuesto que tenemos creado, ¿vale? Y a partir de ahora vamos a decir de cada una de las partidas que tenía ese presupuesto el porcentaje de certificación que queremos realizar. Esto es así porque sabéis que la ejecución del proyecto se realiza en diferentes fases y según se van cerrando cada una de ellas es cuando hay que generar la factura y pasar la certificación. Entonces pueden pertenecer, pueden ser fases que estén todas dentro de un mismo capítulo, en capítulos diferentes, o dentro de diferentes capítulos también en diferentes partidas. Cada vez que se genera una certificación y se imputan esos porcentajes, el programa os lo va a colocar y además os va a crear un código de certificación para que sepáis en todo momento cuánto lleváis hasta la fecha. Nosotros vamos a generar ahora una segunda certificación a este proyecto y vamos a decirle que aquí impute un 2, luego todavía me quedará pendiente de certificar. En demoliciones, pues aquí que nos impute, no, vamos a decirle aquí un 3, ¿vale? Y le damos a aceptar. Bien, con esta certificación, ¿yo qué he hecho? Pues mirad, lo que hemos hecho es que nosotros podemos ver en todo momento cómo se encuentra el presupuesto, cuántas certificaciones llevo y qué nos queda pendiente de certificar marcando este botón de aquí abajo para que sepamos cuándo tendremos por qué importe tendremos que facturar al terminar cada una de las obras que componen el proyecto. Esta es la certificación, el cálculo en sí, y una vez que lo habéis hecho podemos desde aquí directamente, sin necesidad de ir al menú de facturación, a facturar estas certificaciones. Y aquí, como siempre, podemos seleccionar bien por cliente,
bien por proyecto o bien incluso por número o fecha de certificación. Vamos a coger la certificación 2 y dice que me va a generar la factura número 7. Ahora, cuando la genere, si nosotros vamos al diario de facturación, aquí tenemos esta factura certificada con el detalle de todas las partidas que lo componen. Y si yo quiero saber cómo se encuentra de esta certificación lo que nos queda pendiente, no tengo nada más que venir a la opción de certificaciones, seleccionar el proyecto y ver lo que llevo certificado hasta la fecha y los importes que me quedan pendientes de certificar de cada una de las partidas que compone este presupuesto. ¿De acuerdo? Es quizás esta la herramienta más interesante en cuanto al módulo de proyecto de cara a las facturaciones, porque precisamente el enfoque que tiene es a todo tipo de empresa, constructora, ingenierías, que tenéis que presentar esa enorme documentación de todos los datos que conllevan las diferentes obras que van a componer al final la ejecución del proyecto propiamente dicho. Bueno, dudas. Irene. Irene, no he leído yo antes esto, es que yo lo voy asignando a proyectos y luego en el resumen de informes no me aparece. No sé en qué resumen de informes, a qué resumen de informes te refieres. Cada vez que tú haces, a la hora de obtener los informes, estos informes los vamos a poder visualizar de muy diferentes opciones. Por un lado tenemos informes de proyectos como tal. Entonces aquí los filtros son prácticamente los que tenemos en el RP general, por proyecto, por zona, por fecha prevista, por fecha de finalización, la situación del proyecto y demás. Este informe lo que me muestra es en este momento todos los proyectos que tengo abiertos para este cliente, cuáles son sus fechas, los agentes asignados y la forma de pago predeterminado. Este es uno de los informes, pero si os parece vamos haciendo un repaso de las diferentes opciones. Como en este cliente también tengo certificaciones, vamos a pedir un listado de certificaciones de código. Mostrar detalles de línea y vamos a ver el dato que nos da de las dos certificaciones que llevo en este caso para este cliente. Fijaros, aquí está el presupuesto que se generó con fecha 15 de enero y aquí llevamos las dos certificaciones, la primera con los importes certificados y la segunda y con el pendiente de cada uno de ellos. Más opciones de informes. En este primer menú pues hemos visto que está relacionado con el proyecto y con la certificación y por último nos muestra una estadística de proyecto en la que voy a poder visualizar el proyecto así como el control de los gastos o el control de cada uno de los proyectos que tenemos en este momento generado. El formato puede ser detallado, resumido y el tipo pues de todos los presupuestos o de cada uno de ellos. También podremos marcar si queremos una página por cada proyecto o en el caso de que haya habido imputaciones manuales a cada uno de ellos, pues que nos los vaya mostrando. En este caso, como he cogido el cliente 6, el cliente 6 tiene en este momento dos proyectos abiertos. Con el que estamos trabajando actualmente es este proyecto 107, Residencial Los Lores, en el que
ya ha habido venta, ha imputado presupuesto, el importe de vendido y la diferencia que tengo con respecto a los materiales que vamos a utilizar en el mismo. Continúo dentro de informes y vamos a ver ahora resultados relacionados con el propio presupuesto. En este sentido, aquí le vamos a decir que me muestre todos, y este es nuestro proyecto no residencial. Entonces, si marcamos a través de esta opción, veríamos el detalle del proyecto en sí, la ficha del proyecto, lo que llevamos facturado hasta la fecha, las compras realizadas hasta las fechas y los gastos imputados hasta esa fecha, con lo cual me ofrece el beneficio y el margen. En todos los proyectos, en todos los informes disponéis siempre de las opciones de configuraros vosotros la visualización, de manera que podéis marcar cómo queréis ver los filtros y las columnas. Podemos ir diciendo si queremos quiero mostrar grupos, arrastra la columna deseada, podemos ir marcando por aquí y cómo queremos ver a cada uno de esos grupos. Igualmente, como os digo, siempre vais a poder listar y exportar en Excel todos los documentos que tenéis en pantalla en ese momento, de forma automática y editable completamente, para que si necesitáis introducir cualquier tipo de dato asociado al informe, podáis en cualquier momento y después de cualquier menú realizarlo. Y por último, las opciones de cargable. Insisto, los presupuestos cargables es el porcentaje que vosotros previamente hemos introducido al proyecto en cuanto al número de horas que realmente se tienen que cumplir y con los objetivos asignados en cada momento a cada uno de los proyectos que tenemos abiertos para esas personas, con la tarifa que se le aplica, con su objetivo y el resumen de esas imputaciones. Por último, dentro de la gestión de informes, pues luego tenemos los informes de incurridos, de desviaciones y de documento. El informe de incurridos lo que me va a decir es el total por cliente proyecto del cliente 6 con el total de horas y las personas que en este momento están trabajando en el proyecto, las horas que llevan dedicadas en el mismo. Lo mismo, informe que automáticamente podéis abrir en Excel y visualizarlo o editarlo según la necesidad. Y el último que tenemos en cuanto a informes es el de los documentos, que lo que nos muestra es de todos los documentos que hemos dicho que tienen que salir cuando yo genero las facturas. Son esos documentos pues que a la hora de emitir el documento de factura queremos que vaya asociado a ese documento. Puede ser una liquidación, un alta, una baja o cualquier otro documento relacionado. Se me ha olvidado deciros, dentro de la opción de certificaciones,
que una vez que hemos hecho la facturación, si queremos que junto a esa factura vayan estos documentos que os acabo de enseñar, tendríamos que venir a este menú, decir sobre qué documentos vamos a enviar. Me va a mostrar las facturas habidas hasta la fecha, y ahora yo desde aquí ya seleccionaría esos documentos de factura y me mostraría, me enviaría a la dirección de correo electrónico que le tengo asignado en la ficha, no solamente el PDF de la factura, sino todos estos documentos asociados a la misma. Bueno, pues con esto hemos terminado. Como veis, es un módulo que es muy completo en cuanto a poder llevar a cabo un seguimiento total. No olvidéis que el fin del proyecto, al fin y al cabo, es gestionar eficazmente todos los procesos integrados, y que todos esos procesos y con todo el personal que participa podamos obtener información de si realmente se ha llevado a cabo y se ha ejecutado tal y como hemos previsto previamente, o analizar las desviaciones que se van produciendo, por qué se han producido.